Descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Por una parte, me complazco en la ley de Yahweh, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado, que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Muchos creen que la actual condición humana es la imagen y semejanza de nuestro Creador, pero en la naturaleza nosotros encontraremos algunas pistas para poder completar mejor este puzzle y comprender en qué condición nos encontramos hoy y cuál es nuestro verdadero origen. Bienvenidos a Emet de Yahweh. En Mateo 13:35 dice así: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Nosotros actualmente podemos ver que hay un boom de mucha información, de cosas que están saliendo a la luz, archivos confidenciales, conocimiento que estaba oculto, pero que nosotros ahora estamos comprendiendo. Dentro de eso han salido a la luz libros apócrifos. Hemos comprendido que dentro del canon bíblico armado por el Vaticano se sacaron un montón de libros que nos dan mucha luz y nos ayudan a comprender mucho mejor el contexto de lo que realmente se quiso decir en la escritura. Es como si faltaran algunas piezas, es como si no hubieran contado el principio, el final, pero no sabemos qué pasó en el medio. Ese es el caso de muchas partes, de muchos textos de la escritura, pero aún así existe mucha luz ahí. Aún así hay manipulación, pero nosotros tenemos que aprender a discernir la verdad de la mentira en todo ámbito de cosas, en todo el material que nos llega. Eso obviamente incluye la escritura, incluye libros apócrifos, incluye historias de cultura antigua, un montón de cosas. Finalmente nosotros tenemos que aprender de todo un poco, de cada ciencia, de muchas ramas, para poder tener un mejor contexto y comprensión del por qué estamos acá, cuál es nuestro origen y para dónde vamos finalmente, por qué este mundo está así. Para eso vamos a tomar todo lo que está a mano, todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a ir comparando, sin ningún prejuicio. Antes de entrar en el tema, vamos a definir algunos conceptos. Imagen. La definición de imagen. El concepto de imagen tiene su origen en el latín imago y permite describir a la figura, representación, aspecto, apariencia de una determinada cosa. Una imagen definida como óptica, en cambio, es aquella figura que está compuesta por varios puntos hacia los cuales se dirigen los rayos que derivan de ciertas fuentes para interactuar con la estructura óptica. Es posible hablar en este sentido de imagen real, la cual surge de los rayos luminosos que resultan convergentes, o imagen virtual, opción que se crea cuando los rayos divergen luego de atravesar el sistema óptico. Nosotros nos encontramos entre esas dos imágenes, entre la real y la virtual. Actualmente las personas creen que viven en la imagen real, pero es todo lo contrario. Nosotros nos encontramos en una realidad inversa, en una imagen de espejo, en lo que nosotros creemos ver en lo real, pero en realidad el mundo invisible, que es donde está el mundo espiritual, que muchos le llaman así, es la proyección de lo que nosotros vemos. Entonces estamos en la simbología, en la imagen virtual, pero lo que no vemos es lo que realmente es, valga la redundancia, es lo real. Y desde ese plano que nosotros no vemos, hay una proyección y se materializa en esta matrix, en esta tierra. La definición de semejanza. En concreto podemos establecer que la suma de dos elementos, el vocablo similia, que puede traducirse como parecido, y el sufijo ansa, que es equivalente a abundancia. Semejanza es la cualidad de semejante, que se parece a alguien o algo. Dos seres vivos u objetos semejantes comparten ciertas características. Bueno, lo que vamos a revisar después de leer algunos conceptos y revisar algunos textos es comparar nuestro cuerpo con un objeto u
ser vivo y vamos a ver de a poco a qué nos parecemos actualmente. Imagen y semejanza. Entonces, de la palabra imagen, nosotros ahora vamos a revisarla en el contexto hebreo. En el contexto hebreo, imagen significa Selem. En el Strong es el número 6754, de una raíz no utilizada que significa sombra, fantasma, es decir, figurativamente ilusión, semejanza. De ahí una figura representativa, especialmente un ídolo, imagen o vano. Esa es la definición, el concepto de imagen desde un contexto hebreo. La verdad. La verdad tiene un velo, un tejido fino y ligero, transparente, que oculta discretamente la realidad. La verdad, cuando finalmente la persigues, es casi siempre mucho peor que tus visiones y miedos más oscuros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso lo dijo Yahshua HaMashiach, que es nuestro camino, nuestra verdad y es la vida para nosotros. Él ya nos advirtió que cuando llegáramos a comprender el significado de las parábolas, se caería un velo de nuestros ojos. Por eso les dijo en Juan 16 al 12, aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis soportar. Tan difícil es la verdad a veces que nos remueve, que rompe ese vidrio que está frente a nosotros y pareciera que muchas veces, como él lo dice, es difícil de soportar. ¿Cómo viene la verdad a este mundo? En el apócrifo de Felipe dice lo siguiente: la verdad no viene a este mundo en una forma clara, sino en símbolos e imágenes. Es imposible transmitirla en otras formas. Así hay el nacimiento en los eones más altos y su imagen simbólica, el nacimiento terrenal. Y hay que reconstruir la verdad a través de esta imagen. Vamos a hablar un poquito de la glándula pineal y qué es lo que pasa en nuestra cabeza. Cómo desde el mundo intangible, desde el mundo espiritual, donde es el mundo de las ideas, de los pensamientos, eso se proyecta y se concreta y se materializa. Todo nace en el cerebro. Entonces vamos a entender un poquito cómo funciona esta glándula que hoy por hoy está muy de moda, la gente habla mucho de ella, por qué está calcificada, cuando debería funcionar perfectamente, debería haber una conexión ahí entre la luz del sol y nuestra glándula pineal, pero eso no pasa hoy. Pero en algún momento lo fue, en nuestro origen. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro de los vertebrados. Produce melatonina,
una hormona derivada de la serotonina que afecta a la modulación de los patrones del sueño. La glándula pineal influye en la secreción de la glándula pituitaria sobre las hormonas sexuales, tales como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Parece ser que las secreciones internas de la glándula pineal inhiben el desarrollo de las glándulas reproductoras, ya que en los casos en que está severamente dañada, en los niños, el resultado es un desarrollo acelerado de los órganos sexuales y el esqueleto. ¿Por qué? Porque mientras nuestra glándula pineal funciona sanamente, funciona correctamente, secreta estas sustancias que ayudan a inhibir el desarrollo sexual. Ojo con esa parte porque lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, mientras el niño, nuestros hijos, los bebés son pequeños, la glándula pineal funciona perfectamente, no está calcificada, secreta esta melatonina, la serotonina, y eso inhibe los deseos sexuales, inhibe las hormonas sexuales y el desarrollo sexual. Cuando hay un deterioro de la glándula pineal, una calcificación que se da precozmente, llamémoslo así, porque generalmente se da con el tiempo, con la mala alimentación, con el tema del flúor, ¿qué es lo que pasa? Hay un desarrollo acelerado en los órganos sexuales y el esqueleto. El pensamiento y la vibración. Teniendo en cuenta que todo nace en nuestra conciencia, que es esta glándula pineal, según Descartes es el asiento del alma, esa conciencia hoy en día está totalmente cubierta de una masa de carne, lo que nosotros conocemos como el cerebro, distintas capas que no permiten que el sol interactúe directamente con la pineal. No hay una segregación correcta de los fluidos que nos ayudan a funcionar correctamente. Y es esta glándula que se le llama la glándula espiritual, que muchos creen que es la conexión que existe, o la antenita que es la conexión con el reino espiritual. Eso no se puede dar hoy en día, aunque algunos buscan estimularla con ejercicio o algunas drogas, pero nunca es como, y nunca será, como en algún momento lo fue en nuestro origen cuando funcionaba correctamente y nuestra conciencia estaba limpia. Pero hay nuestros pensamientos que está llena de información generalmente relacionada a lo sexual. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, todo lo que pasa arriba, después se materializa. Nuestros pensamientos son vibraciones, positivas o negativas, y esa vibración repercute en la genética. Piensen que la glándula pineal es como un huevito muy preciado, una gema muy preciada que está escondida, resguardada por el dragón. Este dragón que, si vieron El Señor de los Anillos, el que vio el Hobbit, se van a acordar de esto. Cuando este dragón era muy avaro, lo que él cuidaba acá era un huevo, una gema. Imagínense eso en nuestro cerebro, que está resguardado hoy. Vamos a ir viéndolo más adelante por esta masa de carne, y después vamos a ver lo que representa esta masa de carne, lo que representan estos ojos, y se van a dar cuenta que está totalmente protegida, resguardada entre comillas. Igual que acá se ve como si fuera un nido, y aquí vemos el huevo. Entonces los rayos del sol, que deberían tener una correcta relación con la pineal, no puede llegar completamente. ¿Por qué? Porque está totalmente tapada, calcificada. Entonces, la vibración de tu pensamiento es algo que influye no solo en tu realidad, sino también en la de los demás. Lo que lanzas al exterior irá por allí tocando todo lo que te rodea, porque lo que está acá, en la mente, después se materializa en los actos, en lo que nosotros hacemos. Entonces, la manera en la que vibra tu pensamiento es la manera en la que se transforma todo a tu alrededor. El cerebro. El cerebro es el principal órgano sexual. El cerebro se considera el órgano sexual más poderoso, más que los genitales, porque es el lugar donde se produce el deseo sexual. Cuando usas fantasías sexuales, cuando hablas sobre sexo con tu pareja y cuando haces susurros al oído, haces que tu cerebro se active. Entonces, nuestros hijos, los bebés, los más pequeños, están protegidos de todos estos impulsos, de este gran órgano sexual, que lo que pasa en la cabeza se materializa después en todo el cuerpo y tiene una relación directa con los órganos sexuales. Si nuestra mente está en otra, por decirlo de cierta forma,
Es imposible que nosotros sintamos estimulación sexual. Todo viene desde los pensamientos y eso se traslada a todo el cuerpo. Y en el caso de los niños, tiene una cierta protección. ¿Por qué? Por esta glándula, por esta conciencia que aún está limpia, que es esta pineal, ya el asiento del alma, que se le llama. Y el niño, el bebé, no siente esos impulsos, no hay un desarrollo sexual. Para que también lo tengan ahí porque se va a ir armando esto más adelante. Si nosotros entendemos que hoy en día nuestra glándula pineal está calcificada, está oxidada, no podemos tener una conexión plena y directa con lo espiritual, entonces nosotros vamos a entender lo que representa el aceite de oliva y la unción del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Ese aceite natural que fluía de nosotros se retiró. Naturalmente nosotros segregábamos eso constantemente, pero automáticamente cuando viene la parte del desarrollo sexual se va. En Santiago 5:14 dice lo siguiente: ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Debe llamar a los ancianos de la asamblea. Ellos orarán por él y frotarán aceite de oliva sobre él en el nombre de Yahshua. El aceite de oliva, simbolismo del Espíritu Santo. Entonces, el Ruach, Espíritu de Yahweh, está sobre mí, por cuanto me ha ungido con el aceite. El aceite, representación del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso está en Lucas 4:18. ¿Ok? Entonces, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cumple la función de lubricar, de sacar ese óxido. Por eso es que se utiliza el aceite de oliva como simbolismo. ¿Por qué? Porque es un antioxidante. Y generalmente cuando se derramaba esta unción era directamente en la frente. Eso no es por nada porque tiene una relación con la glándula pineal. Entonces el Ruach HaKodesh, llegaba a nuestra conciencia, la limpiaba, la purificaba y nuestro Padre se podía unir nuevamente con nosotros. Pero hoy en día eso es muy difícil porque nuestra mente, nuestra conciencia está en otra, nuestra glándula pineal está totalmente calcificada y para nosotros poder volver a tener acceso y tener una pineal sana, limpia, tenemos que partir por un cambio de mente, un cambio de conciencia, limpiarla, para que lo que una vez estuvo ahí y fluía libremente, pueda volver a funcionar de nuevo. El Ruach, el aceite, fluía en nuestra mente, estaba en nosotros, la presencia. Pero cuando nosotros permitimos que en nuestra mente entraran pensamientos bajos, esa presencia escapa automáticamente, no es compatible. Esa luz no es compatible cuando a nuestra mente llegan malos pensamientos. Por lo tanto, la Shekinah se va. Y al irse la Shekinah, viene todo lo que nosotros conocemos como el desarrollo sexual. La serpiente introdujo un pensamiento en la mente de Eva, así partió todo, la sedujo y introdujo la lujuria en su mente. Entonces, lo mismo pasa con nosotros cuando en un principio, cuando somos niños, nuestra glándula pineal, que es nuestra conciencia limpia, secreta naturalmente melatonina y otras sustancias que representan el aceite, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y apenas comenzamos a crecer y entramos a la etapa de la pubertad, estas sustancias dejan de fluir y nuestra conciencia se oxida. ¿Qué es lo que dice Mateo 19, 12 al 14? Pues hay diferentes razones por las cuales los hombres no se casan. Algunos porque nacieron sin el deseo. Ojo, algunos porque nacieron sin el deseo. Algunos porque han sido castrados, otros porque han renunciado al matrimonio por causa del reino de Yahweh. El que pueda comprender esto, que lo comprenda. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los talmidín reprendieron a los que los traían. De modo que Yahshua dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Yahweh es de quienes son como ellos. ¿Por qué? Porque tienen una mente, una conciencia limpia y pura, alejado de todo lo que tiene que ver con los deseos sexuales y todo lo que implica después los celos, los odios, la envidia, la vanidad, que es todo lo que arrastra la lujuria y todos los deseos que son más bajos. Por eso es que acá en la pineal está lo más alto y el tema de los órganos sexuales está en lo más bajo. ¿Cómo partió la caída? La caída partió arriba, en nuestra mente.
Si nosotros comprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, vamos a comprender cómo fue la caída de los vigilantes, cómo fue lo que pasó con Lucifer y cómo fue lo que pasó con nosotros. Exactamente lo mismo. Todo partió en un pensamiento, en un mal pensamiento, en un mal deseo, que finalmente eso se trasladó abajo. Como es arriba, es abajo. Entonces parte de nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra conciencia, que actualmente está llena de estos pensamientos, generalmente, por eso nos bombardean con sexo, pero automáticamente si ustedes se ponen a pensar lo que uno piensa arriba, cuando uno ve algo que le provoca esa excitación, ¿a dónde se traslada automáticamente? Lo que es arriba. Se traslada automáticamente abajo. Eso es lo que pasó. Esa es la caída de los seres espirituales. Como es arriba, es abajo. Cada vez que ustedes vean una estrella hacia arriba, representa un ángel. Una estrella, un pentagrama, representa un ángel. Y una estrella invertida representa un ángel caído. Y eso es lo que hacen. Dan vuelta a esta estrella, y lo que es arriba es abajo. Los seres espirituales cayeron primero en sus pensamientos, viene la dualidad, se pierde la conciencia, la pineal empieza a oxidarse ya, se retira el Ruach HaKodesh, la Shekinah, inmediatamente nosotros bajamos y descendemos a los aparatos reproductores. Lo que es arriba es abajo. Un pensamiento acá, automáticamente baja, empiezan los fluidos corporales, etc. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de cerebros, por decirlo de cierta forma. El neocórtex, que es la razón, el límbico, las emociones, el reptiliano, el instinto. Y hay una combinación ahí peligrosa entre las emociones y el instinto, que es el límbico y el reptiliano, y entre ambas utilizan un 85%, y en la razón, solo un 15%. Entonces ahí ya desde nuestro propio cerebro nosotros vemos ya la relación entre la parte femenina y la serpiente misma. ¿Ok? Entonces aquí hay un trío. Está Adán, Eva y la serpiente en nuestra propia cabeza. Y nuestra conciencia encerrada. Esa conciencia, esos pensamientos que estaban llenos de luz, ahora están llenos de carne. Y la luz no puede llegar. El sol, que es el simbolismo del sol, no tiene el acceso que debería tener a la glándula pineal. El cerebro reptil y la adicción al poder van siempre de la mano. Estamos definiendo el cerebro, el instinto reptiliano. Son personalidades regidas por las emociones más primitivas, las más agresivas y faltas de empatía. Ahí donde solo respira el placer de la dominación y la preocupación por uno mismo. En sus mentes no existe el autocontrol, y menos aún la consideración por los demás. La mayoría de las personas utilizan ese cerebro, y se combina a veces con las emociones, y ahí uno comete muchos errores, y la razón queda muy lejos. Entonces vivimos en un mundo apático, que no es empático, que piensa solamente en sobrevivir uno mismo, y no hay empatía por el prójimo, no hay amor, cada vez las personas están más frías. Es porque utilizamos esa parte de nuestro cerebro. Entonces, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad, dijo Ernest Hemingway, un psicólogo. Y es cierto, la humildad, pero es lo que le falta a las personas, nos falta humildad. De hecho, tareas como la respiración o la sensación de hambre y la sed están bajo su control. Así como esas emociones más primitivas como el deseo, el sexo, el poder o incluso la violencia, aquí estamos definiendo la sociedad actual. Y tiene que ver con esa parte del cerebro. Dice, como medio de supervivencia. La industria de la publicidad sabe bien que el ser humano se rige casi siempre por el cerebro reptil a la hora de decantarse por un producto u otro. La mayoría de las veces, al sacar nuestra tarjeta de crédito, buscamos saciar nuestros deseos, nuestros instintos, necesidades y placeres. Este es el mundo en el que vivimos hoy. Este es el constructo de la materia en la que nosotros caímos siendo seres espirituales. Esto es toda una proyección desde el mundo espiritual. Desde nuestros propios pensamientos nosotros materializamos lo que somos hoy en día. Entonces, Mateo 5:27 al 28 dice, ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres, Yahshua hablando, no cometerán adulterio. Yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por la vista, el pensamiento y se contamina el corazón. La transformación a nivel genético parte en la cabeza. Todo parte acá y luego se proyecta. Es como una vibración en nuestra mente. Esos pensamientos son vibraciones y se proyectan en
todo nuestro cuerpo y eso altera incluso nuestra genética. Eso fue lo que pasó. Nuestra genética se alteró desde nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se materializaron. El Adán original era luz. Génesis 3, 5 al 7 dice lo siguiente: porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Aquí parte la caída del ser humano, el estado de luz a materia. La primera alquimia tiene que ver con la transmutación de la luz a las tinieblas, de la luz a la materia. Ahí parte la primera alquimia, la transformación de los seres espirituales. Representación de la caída en el Edén. Todo eso fue un simbolismo y fue literal al mismo tiempo, pero de algo que partió en el cielo. Este es el primer libro de Adán y Eva. Entonces dice: y me llevó por el camino. Eva está hablando. Se volvió y me dijo: he cambiado de idea. No te daré a comer hasta que me jures que le darás también a tu marido. Y le respondí: ¿qué clase de juramento quieres que te haga? Pero lo que puedo decirte te diré que por el trono de la majestad de los querubines y el árbol de la vida, le daré a mi marido de comer esta fruta. Y cuando recibió mi juramento, fue y me dio del fruto, vertida toda su maldad en él, que es el deseo malsano, la raíz y el principio del pecado. Y doblando la rama hasta la tierra, la tomó y yo comí. Esto ya no empieza a dar un poquito más de contexto, a diferencia de lo que encontramos en Bereshit, en el canon. Algo tenía esta fruta, y acá lo especifica muy bien, dice: es el deseo malsano. Eso es lo que insertó la serpiente en Eva. El deseo malsano, la raíz y el principio del pecado. Desde ese momento, todos fuimos presos de lo mismo, y heredamos esa mente reptil que se ha ido traspasando, generación tras generación, o de generación tras de generación, y nosotros pensamos como la serpiente. Siguiente capítulo dice: y en esa misma hora mis ojos se abrieron. ¿Ves la relación con Bereshit? El lenguaje. Y de inmediato supe que estaba desnuda de la justicia con la que me había vestido. Y yo lloraba y le dije a la serpiente: ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has privado de la gloria, la Shekinah, la presencia del Padre, la luz? Dice: ¿por qué me has privado de la luz, del Ruach, de su espíritu en mí, que es luz? ¿Por qué me privaste de eso con la gloria, la Shekinah con la que estaba vestida? Pero a pesar de todo honraré el juramento que tengo contigo, aunque mi alma llora de dolor. Entonces él descendió del árbol y desapareció. Y al mirar mi desnudez comencé a buscar hojas con que ocultar mi vergüenza, pero no encontré ninguna, porque los árboles ocultaron sus hojas, pues se pusieron en contra mía, excepto el árbol de la higuera. Entonces tomé unas cuantas hojas de él y me hice una faja con ellas, y estas hojas eran del árbol del que yo había comido. Ese árbol, si lo llevamos a nuestro cuerpo, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es nuestro cerebro. Es como si hubiera dicho: y me salí de su mente, luego de haber insertado ese pensamiento, ese deseo malsano, como dice. Y lloré mucho en esa misma hora y empecé a llamar: Adán, Adán, ¿dónde estás? Sube aquí y ven, que te mostraré un gran secreto. Y cuando vino le hablé las palabras que nos llevaron a la transgresión y a perder la gloria que teníamos, otra vez. Esa gloria, esa luz fue perdida. Esa presencia en nuestra conciencia se fue. Cuando se va esa presencia, inmediatamente viene lo sexual. Inmediatamente. En efecto, cuando vino, abrí mi boca, pero era el diablo el que hablaba tras mío. Y empezó a convencer a su padre y le dijo: ven acá, mi señor Adán, escucha mi voz y come del fruto del cual Yahweh nos prohibió, y serás igual a Yahweh. Y su padre respondió y dijo: temo que Yahweh se llene de ira para conmigo. Y le dije: no temas, pues tan pronto como comas del fruto, conocerás el bien y el mal. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, femenino, masculino. ¿Y quién está en el centro? ¿Quién se metió ahí? Un tercero, un trío.
las 3 partes del cerebro que ya mencionamos anteriormente. Y rápidamente fue convencido y él comió. También entonces sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnudo, sus ojos. En ese momento empieza a desarrollarse todo lo que ustedes conocen como los chakras. Somos presos de eso, fueron injertos, fueron producto de la caída. Originalmente nosotros somos una conciencia limpia y de ahí fluye toda la vida. Y me dijo, oh mujer malvada, ¿qué te hice a ti para que me privaras de la Shekinah de Yahweh? Se fue, se retiró esa luz. Hasta ese momento, imagen y semejanza del Padre. De ahí en adelante, otra cosa, hasta el día de hoy. El primer libro de Adán y Eva dice, entonces Yahweh dijo a Adán, cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro. Era otra la naturaleza, incorruptible. Era de luz, literalmente. Por esta razón podían ver las cosas celestiales. Pero después de su transgresión, su naturaleza brillante les fue quitada. Y ya no pueden ver las cosas celestiales, solo lo que es de la tierra, y que está al alcance de sus manos la capacidad de la carne, que es brutal. Entonces Adán y Eva tuvieron que acostumbrarse a una nueva condición, a una nueva vestimenta que sería esta piel, acostumbrarse al dolor, a las enfermedades, al sentir hambre, a sentir deseo, sentir un montón de cosas que ellos no estaban acostumbrados en su estado original. Simbolismo de lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos un origen espiritual y este estado caído terrenal. Primer libro de Adán y Eva, capítulo 65, dice, entonces Elohim los miró y les mostró el comer un alimento a la vez. Miren qué interesante, le está enseñando a comer porque no sabían lo que era pasar hambre. Todo lo que hacían era placentero, en el buen sentido, todo era bueno, no era corruptible, no conocían la muerte, debe haber sido terrible ese cambio. Entonces dice, tal cual se hace hasta el día de hoy, para que no perezcan. Obviamente tenían que alimentar el estuche de carne. Entonces Adán y Eva regresaron de nuevo en la cueva, estando tristes y llorando debido a la alteración que sufrieron sus cuerpos. ¿Alteración por qué? ¿Porque los Anunnaki manipularon la genética? No. La alteración tiene que ver con un estado de conciencia alterado. Así partió todo. Y eso después se manifestó en algo físico. Entonces, y ambos sabían desde esa hora que eran seres alterados y que toda esperanza de volver al jardín ahora estaba perdida y que no podían entrar en él. Ahora sus cuerpos cumplían funciones extrañas. Eso es lo que nosotros cumplimos hoy. Funciones extrañas. Que tenemos cáncer, estas enfermedades que nosotros mal entendemos en realidad porque hasta en eso nos han mentido cómo funcionan las enfermedades. Pero los malestares, el desgaste de la piel, el tener necesidades biológicas, todo eso, todas esas funciones, todos esos fluidos corporales partieron después de la caída. Su cuerpo cumplía funciones extrañas para ellos y entendieron que toda carne necesita de los alimentos y de las bebidas para subsistir y que ya no podían entrar al jardín. Simbolismo de caer del jardín verdadero que es el cielo. Ahí está el jardín verdadero. La expulsión del jardín es simbolismo y literal de la expulsión del cielo. Entonces dijo Adán a Eva, he aquí nuestra esperanza está ahora perdida, y también lo está nuestra confianza para entrar en el jardín. Ya no pertenecemos a los habitantes del jardín, del cielo, pues a partir de ahora somos de la tierra y el polvo, y de los habitantes de la tierra. No vamos a volver al jardín hasta el día en que Elohim ha prometido salvarnos, y para traernos de nuevo en el jardín, como Él nos prometió. Entonces, iba a venir un lapso de tiempo en el que el mismo Yahweh se iba a manifestar en carne y iba a tener que morir por un motivo que vamos a entender mucho mejor ahora, para vencer el sistema de la carne. Este sistema reptil tenía que ser derrotado desde adentro. Entonces, Él tuvo que venir a cumplir con la promesa y liberarnos de esta matriz que parte por nuestra carne. Apocalipsis de Moisés dice, pero ahora no vemos como lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne, no pueden ver como antes. Dice de nuevo Adán a Eva. ¿Cuál es nuestro cuerpo el día de hoy en comparación con lo que fue en los antiguos días cuando vivíamos en el jardín? Dos condiciones, dos estados, luz y materia. Ya vamos a ir viendo algunas imágenes para que nosotros
entendamos mucho mejor, comprendamos el por qué nos machacan, nos bombardean en todo lo que vemos, en publicidad de los perfumes, en las películas, todo es seducción, todo, absolutamente todo es seducción, la ropa que usamos, absolutamente todo. Este es el mundo en el que nosotros vivimos, la imagen, la idolatría, el ícono, el culto al cuerpo, the last seduction, productos orgánicos y biodinámicos, Naturasi, esta de acá. No comerlo es un pecado, ya la simbología está más que obvia. Aquí a la derecha, Mónica Bellucci con el perfume Veneno Hipnótico se llama. Y los nombres son explícitos totalmente, todo relacionado a lo mismo. La serpiente, todo es lo mismo. Las mejores técnicas para seducir a una mujer. Veneno de niña. Yo no soy una niña, dice, soy veneno. El éxtasis. Ángel y demonio. Por siempre sexy. Seducción oscura. Miren los títulos. Miren la vestimenta. Después vamos a entender mejor esta forma. Esto es muy literal. Muy literal. Coco, el espíritu de Chanel. Una serpiente agarrándola del tobillo. Eso también está escrito. Y simulando un ángel caído. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la imagen y semejanza y vamos a ir comparando a qué nos parecemos hoy. Romanos 3, del 9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Por qué será tanto pecado? ¿En qué estamos? ¿En qué sistema estamos? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ningún bueno en este mundo. ¿Por qué? Porque este estuche en el que estamos es demasiado poderoso. Vivimos para alimentarlo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde lo que vemos, desde lo que escuchamos, desde lo que tocamos. Todo el tiempo estamos alimentándolo. Y no nos damos ni cuenta cuando en realidad, entre más alimentamos a este cuerpo y perdemos lo que somos realmente, lo que está acá en nuestra conciencia, nos debilitamos. Nos tienen que bombardear constantemente con sexo, sobre todo de nuestra mente. Entonces esa masa de carne se engorda, se alimenta de todo eso. En Lucas 18, del 18 al 19 dice: uno de los dirigentes le preguntó: Rabí bueno, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Yahshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Yahweh. Ni siquiera él se consideró bueno, sino solamente el Padre. ¿Por qué? Porque él estaba en un cuerpo maldito también. El único bueno es el Padre. Entonces, Mateo del 2 al 33 al 34 dice: si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. Ustedes son víboras, les dijo Yahshua en su cara. Víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Porque la boca habla lo que rebosa en el corazón. La primera vez que se me vino a la mente este tema, me cuestioné mucho el subirlo a YouTube o a cualquier plataforma, ya que dije, me van a tratar de blasfemo, no van a entender el mensaje, pero fue absolutamente todo lo contrario. Este fue el video que mayor repercusión tuvo y los hermanos en general lo tomaron de buena manera. Este fue el comienzo del canal de la Med de Yahweh y a partir de acá hubieron muchos temas que a mí me ayudaron a comprender acontecimientos, por ejemplo, cuando Moshe levanta la serpiente de bronce. ¿Cómo era posible que al mirar esa serpiente el pueblo fuera salvo? Solo se puede entender si nosotros logramos interiorizar que el creador de los cielos y de la tierra en algún momento vino a este plano y se hizo partícipe de la maldición que nos correspondía a nosotros. De aquí vamos a partir, aquí vamos a ir comparando imágenes. A la izquierda, nosotros vamos a ver la piel de la serpiente, que es el personaje que hemos venido aquí estudiando, desarrollando, entendiendo un poco mejor qué es lo que pasó. Y a la derecha tenemos la piel humana visto desde un microscopio. Imagen y semejanza. Vamos a ir de menos a más. Piel de serpiente, piel humana. La lengua.
La secreción del pene es el esperma y la secreción de la lengua es la saliva. Fluidos corporales, que es el cambio que tuvo desde su origen en luz el primer Adán, el ser completo, no dividido, varón y hembra en uno solo, y luego de eso viene la división, viene la caída y empiezan los fluidos corporales. Santiago 3 al 8 dice: pero la lengua nadie la puede domar, es algo inestable y maligno, lleno de veneno mortífero. Ahí está Miley Cyrus, que no por casualidad constantemente está sacando la lengua, que desafía al creador, guiña un ojo, también está escrito eso, desafían al creador cuando guiñan el ojo, cuando sacan la lengua. En Isaías 57:4 dice: ¿de quién se burlan abriendo la boca y sacando la lengua? ¿No son ustedes hijos ilegítimos, prole bastarda? ¿Hijos ilegítimos? Los que dejaron de ser hijos. Fuimos hijos, pero perdimos el privilegio. Por algo. Por nuestra propia decisión. No por los masones, no por los Illuminati, por los Rosacruces, por los jesuitas. No por ningún presidente. Nosotros tomamos una mala decisión. Y hay que hacerse cargo de esa decisión mala que tomamos. Nos dejamos seducir. Porque somos débiles en esta carne. En Santiago 3 al 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y nosotros vemos acá, a mano derecha, acá abajo, en la parte inferior, esta es la lengua vista con un microscopio. La misma textura de lo que nosotros conocemos como estas escamas de los dragones. Acá arribita lo mismo, vista en microscopio, la lengua, igual que un dragón. Y no por casualidad, porque no es casualidad, describe que la lengua lanza fuego. La lengua es un fuego. Miren la similitud, imagen y semejanza. La verdad está ahí, pero no la vemos o no la queremos ver. La boca, imagen y semejanza. Al principio ustedes van a decir, pero esto puede ser coincidencia, esto es muy rebuscado. Bueno, vamos a seguir viendo cada parte. La nariz. Miren la nariz. Si son buenos fisonomistas, si ven los rasgos, vean cómo se parecen. Vean los rasgos. Vean esos ojos. Vean aquí la caída de esta serpiente. Lo mismo acá. Por dentro, la misma textura de una serpiente, visto desde adentro. Imagen y semejanza. Recuerden, parecido en abundancia. Esa es la definición. Parecido en abundancia. Y el cabello, visto también con un microscopio. Ahí tienen el cabello, la misma textura como la cola de una serpiente, de un dragón. A mano derecha es como el cabello enrollado. De acá está la medusa, que no por nada la hacen con puras serpientes, porque es lo que representa. Todos esos cabellos representan puras pequeñas serpientes, aunque ustedes no lo crean. Representación de eso, porque cuando el Adán cae, que el Adán representa toda la raza de los seres caídos, en él mismo, a lo largo del lapso de tiempo en el que nosotros vivimos, iban a venir a encarnar estos seres espirituales. Adoptamos la apariencia, la semejanza de lo que se insertó en nuestra cabeza. Esta es la raíz de un cabello. Es lo mismo que cuando, imaginen que nuestro cuero cabelludo es la tierra, porque nosotros somos tierra ahora. Entonces la serpiente penetrando en la tierra y literalmente deja sus huevitos. Y aquí a mano izquierda, en la primera, ustedes pueden ver que incluso tiene una lengua bífeda. Femenino, masculino, la dualidad. Miren acá, esa lengua bífeda. Penetrando en la tierra, que es el cuero cabelludo. Y acá en mano derecha vemos los huevitos. Lo mismo acá como se mete, se inserta en la tierra. Y ahí están las serpientes pequeñitas. Acá hay una ilustración donde se ve que cuando penetran, igual el cuero cabelludo deja su huevito. Imagen y semejanza. Intestino grueso y delgado. Porción tubular del aparato digestivo que se extiende desde el estómago hasta el ano, y en la cual se completa la digestión de los alimentos y se verifica. Miren bien, eso es una serpiente. Incluso tiene la lengüita ahí. El intestino grueso y el intestino delgado sería como un nido de serpiente en nuestro estómago. Y aquí hay un dicho que se dice, me suena la tripa.
hay que alimentar la tripa. Toda la comida, todo pasa por ahí. Cuando lo vean en todo su contexto y vean todas las imágenes, se van a dar cuenta de que nada es al azar. La dieta de la serpiente, miren eso, muy similar igual. Lo mismo pasa adentro. Cuando se come un animalito, la serpiente se hincha así. El páncreas, aquí a mano izquierda ven el páncreas muy similar a la cascabel de la serpiente. Entonces dice, las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre, glucemia, mientras en el glucagón lo aumenta. Y miren el veneno de la cobra. Dice, el veneno puede causar cambios en las células, impedir la coagulación de la sangre y lesionar los vasos sanguíneos, de modo de que el líquido se filtra a través de los mismos. ¿Se fijan en la relación de la función del páncreas y lo que pasa con el veneno? Hay una relación con la sangre y la coagulación. ¿Se fijan? Eso no es coincidencia. Imagen y semejanza. El hígado. ¿Qué es lo que dijo en Bereshit 3.14? ¿Qué es lo que dijo Yahweh? Yahweh Elohim dijo a la serpiente: porque has hecho esto, tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. La serpiente, antes de la caída, tenía brazos, tenía piernas, pero el Creador la castiga y le quita todo eso. Y está condenada a arrastrarse. Es lo mismo que pasa en el hígado. El hígado representa la tierra. Acá está la semilla. El páncreas como que se arrastra por la tierra. Lo mismo que pasa en nuestro cuero cabelludo cuando también entran los cabellos. Lo mismo. Se cumple en nuestro cuerpo todo lo que está escrito. En nuestro mismo cuerpo podemos ver la caída, podemos ver la creación, que es lo que pasó en el Génesis. Todo en simbolismo en nuestro cuerpo. Es una simbología. Columna vertebral. No amerita mucho que conversemos mucho de esto. Es evidente el parecido. De hecho, sabemos que utilizan esto, el tema de los chakras, de la serpiente Kundalini, cómo sube por la columna y llega a la iluminación y todo eso. No lo hacen por nada. Saben de lo que están hablando. Nosotros no sabíamos lo profundo que era esto y lo realmente parecido, el parecido que existe en la imagen y semejanza que hay acá. Vamos a ir de menos a más, vamos a seguir avanzando. Piensen, no por nada es tan adorada la serpiente en todas las civilizaciones. El órgano reproductor masculino. Pene erecto, cuerpo cavernoso, se llena de sangre. Cuando yo vi esto, había muchas cosas que yo había visto antes y que claro, me hacían, yo decía, se parece, pero no terminaba de calzarme. Pero cuando yo veo esto, que incluso siendo parte mío nunca lo asocié, que hay huevos, tenemos 2 huevos. Al igual que la serpiente pone un huevo, nosotros tenemos 2 huevos. Y las mujeres igual, tienen 2 huevos. Después vamos a ir viendo los ovarios. Imagen y semejanza. La mujer, aparato reproductor femenino a la derecha, y cuando la serpiente ataca, te muestra realmente lo que es. Ataca con la vagina, pero también ataca con el pene. La misma serpiente en sí, y esto tampoco amerita más análisis porque el parecido es evidente. ¿Y por qué adoran este sistema? Por eso la Virgen María la hacen así, como con su vestido descendiendo aquí, en la misma forma de los labios de la vagina. Y por acá vienen a materializarse los seres espirituales, la transmutación. La genética. Las serpientes masculinas y femeninas se enredan durante el sexo, igual que la genética de doble hélice. Todo está cambiado. Nuestra genética actual es distinta. Cambió nuestro estado. El espermio tampoco creo que merezca tanto que lo discutamos tanto más a fondo. Imagen y semejanza, recuerden. Espermatozoides, lo mismo. Bueno, cuando la serpiente tira su veneno, miren con la fuerza y la distancia que puede llegar a tener. Cuando el aparato reproductor masculino tira su semilla, es muy similar. Los médicos no logran explicar por qué la mujer, cuando queda embarazada, tiene los síntomas
esos síntomas tan terribles de los mareos, de las náuseas, de los vómitos. Ellos no logran explicarlo. Ustedes vayan haciendo sus propias conjeturas. ¿Qué pasa? Síntomas cuando te pica una serpiente. ¿Sabes lo que pasa? Tienes vómito, tienes mareos, hay un tema con la sangre ahí. Si bien en la mujer deja de tener su menstruación, pero también tiene que ver mucho con la sangre. Hay una asociación ahí. Lo mismo, baja la presión a muchas mujeres durante el embarazo, los malestares. Lo mismo que pasa cuando te pica el veneno de la serpiente. Muy similar, hermanos. No es coincidencia. No es coincidencia nada de esto. ¿En qué se transformó toda esta matriz? Adoptó una forma en todo lo que vemos. Y tiene la firma de la serpiente. Y no olviden lo que pasa cuando la serpiente abre ese hocico y muestra la vagina. En la misma serpiente está toda la reproducción, la fecundación, todo está en la misma serpiente. En detalle están los dos huevitos. Los dos huevitos están llenos de espermio, con formas como de serpiente. Entonces, cuando el pene no está erecto, cumple la función como de calentar los huevitos. Lo mismo que hay esa serpiente. Los ojos. ¿Cómo vemos? Vemos sexo, vemos fecundación todo el tiempo. Aquí son unos espermios llegando al óvulo. Esto está simpático, el hombre, que es un espermio, luchando por llegar al óvulo. La mujer ahí me asusta. De aquí a la derecha, los huevos de serpiente saliendo, que son puros ojos. Esto parecen puros ojos. Y dentro de esos ojos hay puras serpientes, simulando exactamente lo mismo, lleno de espermios dentro. ¿Se fijan? Vayan comparando, vayan asociando ustedes mismos. Son huevos llenos de serpientes. Estos son huevos. Vamos a ver el ojo más en detalle. Un huevo lleno de espermios que parecen serpientes. Imagen y semejanza. Ahí está, un ojo en detalle. Todos los espermios llegando al óvulo. Eso vemos. Todo tiene que ver con esto. Esta es la vida en esta matrix. La fecundación lo mismo. Esa es la fecundación. Imagen y semejanza. Los ovarios. Aquí vemos claramente hasta la textura tiene de la serpiente, el ovario, y tiene dos huevitos. Que la serpiente tiene un huevito. Lo mismo pasa a nivel micro y macro. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Les puse el no me rompan los ovarios. Me pareció simpático, pero vean esas formas, vean esos dedos. Estos son los dedos que se utilizan cuando hay una meditación en el yoga. Porque están invocando, en el fondo, están simulando la procreación, el sexo. No me rompan los ovarios, como decir no me rompa los huevos, como dicen los varones. Literalmente son huevos. Acá lo mismo, está esta cobra, la otra era cascabel, disculpen, no era una cobra, esta es la cobra. La cobra tiene la fecundación en su propia espalda, lo mismo, esto no es Photoshop, y yo creo que varios conocen que tienen esto, que son dos huevos, representando la dualidad femenino-masculino, los ovarios, todo está en la naturaleza, ante nuestros propios ojos. El cerebro. Los ojos vendrían a ser literalmente dos huevos, literalmente. Al igual que los huevitos que vimos antes, acá, veloceamos un poquito, estos huevitos de acá, literalmente los ojos son dos huevos, llenos de espermio. La ovulación, toda la vida está ahí reflejada en los ojos. Entonces, este cerebro, esta masa de carne, es una serpiente enrollada que está cuidando, calentando estos dos huevitos. Pero por sobre todas las cosas, ¿cuál es el huevito más preciado? El que está dentro, la conciencia, esa pineal que está por ahí. Aquí tenemos una imagen, una posición de yoga, emulando la vida, ya los ovarios, esa es la posición de los dedos acá, también representan simulando a la serpiente. Entonces se activa eso, la serpiente empieza a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Y qué es lo que busca la serpiente? Directo a la pineal. Eso es lo que busca, esa luz, ese huevito, el más preciado. Porque ahí es donde insertó todo en nuestra conciencia. Por eso están los dos huevos, pero hay el huevo dorado. Lo mismo, la serpiente protege sus huevos, al igual que acá, igual que aquí, pero hay un huevo dorado, la conciencia. Esta ilustración está muy, muy buena igual.
¿Ven? Como todo partió arriba en el cerebro y se trasladó automáticamente abajo, al órgano reproductor, femenino y masculino. Recuerden que yo les muestro una vagina, el pene también está, el clítoris es un mini pene, así que es lo mismo. El embrión, arriba acá, reptil y abajo humano. Prácticamente no hay diferencia. Partimos siendo muy similar a lo que es un reptil, con la diferencia que la serpiente no tiene brazos ni piernas, pero muy similar, hermano. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza actual, la del Padre ni de cerca, porque cambiamos de un estado, pasamos a otro, y toda la naturaleza adoptó esto. Para algunos puede ser un poco fuerte el tema, pero a futuro vamos a seguir estudiando otros temas que les van a dar mucha más luz y mucha más comprensión sobre esto. Pero está a la vista, siempre estuvo ahí, pero quizá algunos no lo vieron, ¿ya? Y lo estamos viendo ahora. Cordón umbilical, lo mismo. No es casualidad la forma en la serpiente. Incluso hay algunos cordones que ahorcan a los niños. Cordón umbilical. Imagen y semejanza. Cuerpo humano. Si nosotros no tuviéramos ambas piernas, no tuviéramos ambos brazos, seríamos exactamente igual, la misma forma, con una sola pierna, o solo la columna y que no se dividiera en los dos brazos o las dos piernas. Sería exactamente lo mismo. Los pies, la forma de los pies, la anatomía de nuestras manos, está en todos lados. Esto prácticamente solo hay que sacarle la cabeza y ya la simbología, imagen y semejanza. El talón, miren la forma, miren esas manos, nuestra piel, brazos y piernas. Miren esta posición de serpiente ahí. Miren esos pies, esas piernas. Está en todo. A nivel cerebral, esto es muy potente. Tiene muchas connotaciones. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos gusta cuando nosotros vemos el cuerpo? Tanto femenino como masculino. Porque ahí se insertó algo. Algo se insertó en nuestra mente. Y hasta el día de hoy tenemos ese estereotipo de belleza de lo que es bello, de lo que no, de lo que es atractivo y de lo que no. Y todo viene de la serpiente. Todo. En otras versiones de Romanos 7, 21, 24, el texto dice literalmente: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando yo leo este texto y empiezo a conectar lo que el Padre me está revelando, me cuestiono cómo yo me puedo sentir identificado en este estado caído cuando este cuerpo se desvanece, este cuerpo muere. Y es en ese momento en el que empiezo a investigar y empiezo a conectar ciertas cosas, y el Padre me confirma que efectivamente actualmente estamos en un estado de muerte, nuestras vestiduras son caídas, y parte importante también de volver a nuestro Padre es recobrar estas vestiduras de honra. Apocalipsis lo describe como vestiduras blancas. Entonces efectivamente algo sucedió en el Edén en el que en algún momento los malak, los ángeles, al vernos se identificaban con la imagen y semejanza del Creador. Pero posterior a la caída, eso fue cambiando. ¿Cómo volver a ese estado original donde todo partió en la mente? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, porque los que se identifican con la naturaleza, con la vieja naturaleza, solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Aquí está hablando Pablo desde su naturaleza restaurada. Él le habla a la vieja naturaleza, a la naturaleza de la carne. Él ya traspasó la carne y vive en el Ruach. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza, o sea, esta actual, solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruach, ponen su mente en las cosas del Ruach. Teniendo nuestra mente controlada, actualmente no la tenemos, la serpiente tiene el dominio, el cerebro reptil tiene el control. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y shalom, y paz. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, igual que una serpiente. Por eso él dijo, generación de víboras, le dijo Yahshua. Generación de víboras. En su cara lo dijo, las desnudó, los expuso el sistema.
porque no se somete a la Torá de Yahweh, dice, es hostil, en verdad no puede someterse este cuerpo reptil. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes. Acá, en la conciencia, el cambio de mente, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. ¿Por qué? Porque el Ruach del Mashiach es el único que provoca ese cambio de mente. Sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces, entendiendo que nosotros tenemos un cuerpo extraño ahora, imagen y semejanza de la serpiente, eso ya no importa. Si el Mashiach está en nosotros, nos transforma desde nuestra mente, nuestro corazón. Y ya este cuerpo, que está muerto a causa del pecado de por sí, porque muere, está destinado a morir, pero por el otro dice, el Ruach está dando vida, porque Yahweh los considera justificados. Los justifica. Que fue precisamente culpa de nosotros caer en él desde un mal pensamiento. Él nos justifica. Cuando Mashiach mora en nosotros, nos transforma. Esa es la importancia del Mesías. La importancia de por qué murió en el madero. Si el Ruach del que levantó a Yeshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach, Yeshua de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo a la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. Pero si por el Ruach permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Dos nacimientos en la carne, nos unimos con nuestra alma gemela, entre comillas, nuestra esposa, nuestra mujer, vienen los hijos, pero trascendemos a eso. Son dos etapas, nacimiento en la carne, nacimiento en el Ruach, por medio del agua, del espíritu, el bautismo, ya como le llaman en la iglesia. Lo mismo pasa en el matrimonio. Pero por mi parte, Yahweh no permite que yo me jacte de nada, excepto de la estaca de ejecución de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por él, en lo que a mí se refiere, el mundo ha sido clavado para morir en la estaca, y por medio de él, en lo que a mí se refiere, he muerto en la estaca. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que muere en la estaca? Nuestro cuerpo. Porque no importa el estar circuncidado o no estarlo, lo que importa es ser una creación renovada. Es necesaria una creación renovada, ¿entienden? Y a los muchos que ponen en orden sus vidas por esta regla, shalom y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Gálatas 6, del 14 al 16. ¿Qué es lo que hizo Mashiach? Mashiach se hizo maldito. Se hizo maldito al venir al recipiente maldito de la serpiente. Y la mató desde adentro y la clavó en el madero. Eso es lo que hizo. No sometiéndose a la carne en ningún momento. Dominando la carne. Pisándole la cabeza a la serpiente. Controlándola. La mató desde su interior, desde el sistema. Y eso representa la muerte en la estaca. Todo entró por un árbol, la muerte, y por un árbol vino de vuelta la vida. Cambio de mente, arrepentimiento, metanoia. Eso es lo que dice realmente en las traducciones originales, dice en el griego, dice metanoia. Meta es igual más allá y nous es mente, literalmente un cambio de mente. En Romanos 12, 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Otra vez, renovar la mente, cambio de mente. Tenemos una conciencia oxidada, nuestra fe está oxidada, nuestra pineal está oxidada. Y el Ruach HaKodesh, que es la Shekinah, la presencia de Yahweh, limpia, purifica. Por eso el simbolismo, le repito, del aceite de oliva, que es un antioxidante, y nosotros podemos volver a tener esa relación con la luz. Representación del sol, pero la luz verdadera que es nuestro Creador. Entonces, la revelación de nuestra mente, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Yahweh, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese discernimiento de saber lo bueno y lo malo nos cuesta mucho en este estado caído, porque actuamos por instinto. Tenemos la mente de la serpiente. Tenemos la mente de la serpiente
miramos como la serpiente, tocamos como la serpiente, tenemos relaciones como la... Todo, absolutamente todo tiene ese sello de autocomplacerse uno mismo, la vanidad, el ego, la lujuria. Cuando se les caiga este velo se van a dar cuenta de muchas cosas que están en la misma naturaleza. En Efesios 4, del 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Deseo engañoso? ¿Quién puso esos deseos engañosos? La serpiente. Y renovados en el Ruach, que es el espíritu de vuestra mente. Todo parte acá en la mente. Y Pedro les dijo: arrepentíos, metanoia, cambio de mente. O sea, Pedro les dijo: cambien su mente, renueven su mente y sed bautizados. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Entonces, cuando viene ese cambio de mentalidad, nuestra pineal se purifica, nuestro Abba hace eso, Yahshua hace eso. Por medio del Ruach HaKodesh, es su espíritu morando en nuestros pensamientos. Es el mismo acá, su Shekinah. Vuelve a nosotros. Cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Lo siguiente interesante que sucedió fue que en el transcurso del armado de imagen y semejanza, muchas hermanas comenzaron a asimilar el mensaje, pero al mismo tiempo se cuestionaban muchas cosas, como por ejemplo el tema sexual con su esposo. Y en ese proceso fue que el Padre me guía a llegar a un apócrifo que se llama el apócrifo de Tecla, que es cuando Pablo visita este lugar y conoce a una persona especial, una doncella que estaba a punto de darse en casamiento, en unión, y el mensaje de Pablo se empezó a escuchar. Entonces inmediatamente yo lo conecté con lo que sucedía en imagen y semejanza. Había muchas hermanas que las pilló, como dice la Escritura, casadas, otras que estaban solteras y otras que estaban dudando si buscar una persona o no. Entonces justamente esto también va a servir para profundizar en algún momento ese tema que tiene que ver con la sexualidad. Y mientras Pablo decía estas cosas en medio de la asamblea, en la casa de Onésifo, una cierta virgen, Tecla, cuya madre era Teóclea, que estaba comprometida con un esposo, Tamiris, se sentó en la ventana con fuerza y escuchó noche y día la palabra acerca de la castidad que Pablo habló. Y ella no se movió de la ventana, sino que fue llevada hacia adelante o presionada hacia adelante por la fe, regocijándose excesivamente y más allá cuando vio entrar a muchas mujeres y vírgenes. En lo que respecta a Pablo, ella también deseaba sinceramente que se la considerara digna de estar delante de Pablo y escuchar la palabra del Mesías, porque ella aún no había visto la aparición de Pablo, pero solo escuchó su discurso. La historia de Tecla tiene una conexión directa con todo este tema de imagen y semejanza. Como les comentaba, se dio en un contexto en el que recién venía masticando toda esta información y muchas hermanas también tenían sus dudas con respecto al tema, porque empezaron a cuestionarse cosas con respecto a la simbología de la serpiente en el cuerpo. Sin embargo, el mismo impacto que provocó el mensaje de Pablo, que llamaba a la castidad, está muy relacionado con el mensaje de imagen y semejanza. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un orden establecido, ya que la Escritura nos dice que así como el Mesías nos toma, es como debemos mantenernos. Si alguna lo tomó estando en matrimonio, así debe seguir. Si está soltera, así debe perseverar. Y este hombre, que era el esposo de Tecla, representa toda la ciudad de los iconianos. Y Tecla también, porque todas las mujeres y los jóvenes van a Pablo y son enseñados por él. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el contexto de lo que estaba sucediendo, el mensaje de Pablo provocó que muchas quisieran negarse en casamiento, en la entrega en este caso al varón, a Tamiris.
y empezó a haber una revuelta en el pueblo y muchos quisieron matar a Pablo, tan así que Pablo cayó en la cárcel. Nuestro Padre estableció una relación que no se puede romper entre el varón y la hembra. Ese plan está establecido desde el comienzo y sabemos que hay un propósito a nivel de reproducción para poder perpetuar la raza de Adán hasta también que llegara el Mesías prometido. O sea, hay un gran propósito en la reproducción del ser humano. Sin embargo, incluso los antiguos como Noé tuvieron, una vez cumplido el propósito de entregar semilla al Padre, en algún momento él también tuvo que renunciar a su esposa. Entonces, algunos en el reino de Yahweh, por voluntad propia, se restan de esto, y hay otros que, como Pedro, por ejemplo, el padre lo encontró estando con su hija, con su esposa. Por lo tanto, igualmente se convirtió en un pilar de la iglesia. O sea, hay un propósito tanto en la unión de lo femenino y lo masculino, como también muchos discípulos que estuvieron sin su hija, sin su esposa, y cumplieron también su cometido. Lo cierto de esto es que en algún momento todo lo que tiene que ver con lo sexual va a ir menguando en nosotros, y eso es algo que tenemos que tener presente. Toda la representación física de lo que se va mostrando en el video de imagen y semejanza no quiere decir que nosotros seamos serpientes. Lo que a nosotros nos define es realmente nuestras obras, lo que nosotros hacemos. Podemos estar en un cuerpo representado en un león, en una oveja, pero lo que nos define es lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, si nosotros actuamos como serpientes, somos fríos, somos despiadados, no tenemos amor propio, amor por el prójimo, nos convertimos definitivamente en serpientes. Por eso es que el Mashiach, por más que se hizo maldito y se metió en el sistema de la serpiente, no fue una serpiente, porque sus actos no iban de la mano con todo lo que representa este animal.